Ya, ok, bienvenidos entonces a esta segunda parte. Em, en esta parte lo que vamos a tratar es eh, el tema del circuito hidráulico, ¿ya? Aquí vamos a compartir algunas cosas, más que nada en términos generales, hablando de todas las transmisiones automáticas. Básicamente una centralita hidráulica o un grupo hidráulico. eh, Su función principal, básicamente, amigos, es, como les había comentado, controlar el tema de los frenos y los embragues para poder, digamos, eh, enviar las marchas, ¿no es cierto? Hacer las variantes en las transmisiones automáticas. Entonces, dentro del grupo hidráulico, ¿ya? Dentro del grupo hidráulico, nosotros vamos a encontrar algunas electroválvulas, ¿ya? Inclusive algunas electroválvulas que son de tipo manual, ¿ya? Entonces, aquí hay que ir diferenciando algunas, ¿no? Eh, Electroválvulas de cambio de velocidad. Se encuentran abiertas o cerradas, dice acá. Ya vamos a ir viendo todo esto. Electroválvulas reguladoras o moduladoras de presión, ¿ya? Igual vamos a irlos analizando, ¿no? Válvulas de accionamiento manual sincronizadas con palanca selectora, ¿ya? Existe también una electroválvula del convertidor para el accionamiento del embrague del convertidor. Eh, bueno, aquí dice, bueno, para la circulación de aceite y acá está la otra, ¿no? Para el embrague del convertidor. Todos esos temas vamos a ir tratando de solventar. Y bueno, integrados también en en este grupo hidráulico estaría los sensores de presión y de temperatura de aceite de la transmisión y unos acumuladores de presión. Entonces, todos estos elementos tienen las transmisiones automáticas dentro de las centralitas hidráulicas y trataremos de ir analizando, ¿no? Básicamente yo tengo acá, si es que me permiten proyectar así, perdón, ¿dónde está? Ya. Entonces, básicamente lo que yo tengo acá, miren, son algunas, es justamente un grupo hidráulico, ¿no? Que, digamos, contiene los elementos, ¿ya? Por ejemplo, aquí miren, dice Shift Valve, ¿sí ven? Es una válvula eh, de marcha, ¿no? Por ejemplo, de segunda y tercera, ¿sí ven? Shift Valve de primera y segunda, ¿sí ven? Entonces, la válvula como tal, la válvula hidráulica como tal, es el elemento que les estoy mostrando, ¿ya? Es justamente, por ejemplo, la válvula hidráulica, ¿no es cierto? Es esta de aquí, ya, no hay que confundirse, son estas de aquí, ¿sí o no? Eh, estas valvulitas lo que harán es generar comunicación entre uno u otro pasaje dentro de este gran cerebro hidráulico que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay muchos conductos y pasos, ¿no es cierto? Unos pasos, por ejemplo, llevarán el caudal hacia cierto elemento, hacia un freno, por ejemplo, o hacia un embrague, y serán estos elementos de aquí los que permitan la comunicación entre uno u otro pasaje, ¿ya? Ahora, no hay que confundirse. Una cosa es la válvula manual hidráulica como tal, que es lo que está de amarillo, ¿no es cierto? Y otra cosa es el tema aquí del solenoide de control hidráulico, ¿ya? O el solenoide de marcha, que está marcado acá, miren, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? La diferencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el solenoide de marcha actúa sobre la válvula hidráulica, ¿ya? Es decir, mueve la válvula hidráulica como tal. Entonces, este solenoidecito, eh, aquí, podría ser, por ejemplo, de desplazamiento, ¿no? Es decir, que es un solenoide
que, que empuja, digamos, esta válvula, ¿ya? En algunos casos, este solenoide también puede ser netamente de paso hidráulico, es decir, que por ejemplo en el solenoidecito, si eléctricamente es así, y tenemos por ejemplo por aquí el solenoide, ¿ya? Podría ser que por ejemplo este solenoide, déjenme hacer un dibujito más o menos representativo, el solenoide tenga por ejemplo un paso aquí, ¿no? Y por ejemplo otro paso aquí, ¿ya? Y luego, por ejemplo, tener internamente el solenoide, ¿no es cierto? ¿Sí me entiende? Entonces, ya eléctricamente el solenoide actuará sobre el vástago que estaría integrado dentro del mismo solenoide, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, eh, yo ya no tendría, yo ya no tendría una válvula de estas, ¿no es cierto? O sea, es decir, ya no sería una válvula de cambio manual, ¿ya? Es decir, o una válvula mecánica con la cual yo tenga que hacerle mover esta válvula, ¿ya? Eh, Eso en cuanto al tema de solenoides, un poquito, no hay que confundirse, ¿no? No hay que confundirse con el tema del solenoide, ¿no? De marcha, que es el que lo tenemos aquí. No hay que confundirse entre ese y una válvula como tal de actuación hidráulica, ¿no? Que es la que está marcada de amarillo. Ya, por acá tenemos algo de lo que yo les estuve hablando. Creo que estuvo un poco escondido por aquí. Aquí tenemos, ¿no? En esta parte, miren, justamente lo que yo les estaba diciendo. El tema de electroválvulas integradas, ¿no? Fíjense, si ven, aquí tiene prácticamente dos canales esto acá. Entonces, por ahí, internamente el solenoide estará como esto y permitiría el conducto o el paso de aceite hacia un lado o hacia otro. ¿Ya? Por ejemplo, por acá, dentro de este gran pasaje, por el lado de acá, si ustedes se fijan, por el lado de aquí, eh, está el embrague, el solenoide, perdón, del embrague del convertidor, por ejemplo, mire, y es del tipo integrado, es decir, que el solenoide está ahí mismo, ¿no? Es decir, se desplaza. Por ejemplo, por acá yo tengo otro tipo de solenoide, miren, yo tengo otro tipo de solenoide en donde también está asociado o integrado dentro de un mismo cuerpo. ¿Ya? Adicional a eso, un grupo hidráulico tiene válvulas, ¿no? Tiene válvulas así de este tipo, que son netamente mecánicas, tiene resortes, ¿ya? Estos resortes normalmente hacen en conjunto con las válvulas, ya para generar retorno. Eh, y básicamente son válvulas de tipo mecánicas, así como está aquí, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar por aquí? No sé si es que lo reconozcan o si es que ya lo vieron, ya vimos en la otra parte, ¿no? No sé quién me puede ayudar, qué podría ser este elemento de aquí que estoy eh, resaltándolo ahí. ¿Qué será eso? ¿Una bomba? Exacto, la bomba de presión hidráulica, ¿ya? Esa es la bomba. Normalmente esta bomba, como les había dicho, está siempre en el eje, ¿no? En el eje de entrada de la caja. Aquí está el ejecito, por ejemplo, ¿no? Por acá también tenemos este tema de una especie de empaque, ¿no? ¿Por qué? Porque este empaquecito de aquí actúa, obviamente, como un empaque sobre el cuerpo hidráulico de aquí. ¿Por qué? Porque normalmente de este elemento, o sea, del que le estoy señalando, normalmente existe dos componentes y prácticamente es como decir, se hace un sándwich, ¿no? Con dos cuerpos
o dos cerebros hidráulicos con distintas canalizaciones. ¿Ya? Entonces, este empaque de aquí actúa justamente para sellar esos dos cuerpos hidráulicos y adicional a eso, tenemos varios orificios por donde circularía finalmente el aceite. ¿Ya? Es decir, en otra oportunidad estaría mostrando cómo circularía la presión de aceite, ¿ya? Entonces, bueno, si volvemos un poquito a la parte esta de la, a la parte teórica de la bibliografía. Entonces, miren, aquí yo tengo electroválvulas de cambio de velocidad. Las vimos, ¿no es cierto? Reguladoras o moduladoras de presión, que pueden ser eléctricas o pueden ser mecánicas, ¿ya? Bueno, en este caso aquí lo pone electroválvulas, entonces necesariamente está hablando de una electroválvula, es eléctrica, ¿no es cierto? Válvula de accionamiento manual, ya que normalmente esto, ya prácticamente esto sí está en todas las transmisiones automáticas, menos en la híbrida, ¿ya? Luego les explicaría por qué, cuando estudiemos las transmisiones híbridas. Em, Directamente sería una válvula manual, ¿no? Es decir, que sería una valvulita como las que les había mostrado acá, ¿ya? Creo que vamos a tratar de identificar en dónde está aquí la válvula manual. ¿Quién me puede ayudar a identificar dónde podría estar una válvula manual sincronizada con la palanca para que mande parking, retro, neutro, drive? ¿Qué opinan? Alguien que pueda ver en la imagen. Preguntaré, pues, si no. Yo, Inge. Ya, ¿dónde está? Cuente. Arriba de la bomba está. Arriba de la bomba está. Esta, ¿no es Sí, cierto? sí. Sí, Inge, esa misma. Ya. Esta válvula manual no es la válvula que va mandando primera, segunda, tercera, cuarta, ¿sí o no? Esta válvula manual lo único que hace es habilitar una serie de conductos para que, por ejemplo, por ponerles un caso ya, si esta válvula va aquí, en esta posición, por ejemplo, quede habilitado, cuando yo ponga, por ejemplo, drive, por ejemplo, quede habilitado la circulación de este pasaje. ¿Sí ven? De este pasaje se va, 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 se va. Se fue. ¿Sí ven? Pero, por ejemplo, cuando yo ponga parking, la válvula se corre y a lo mejor aquí tiene la tapa, ¿sí ven? Aquí se tapa esto de aquí, ¿sí ven? Entonces, a lo mejor en parking esto queda trum, bloqueado. ¿Sí ven? Eso es lo que hace, básicamente. Eso es lo que hace la válvula manual. Entonces, en parking, en neutro, en drive, en retro, habilita los conductos, ¿ya? Habilita los diferentes conductos para que exista circulación de una u otra forma el aceite, ¿ya? Entonces, en función, por ejemplo, si esto, por ejemplo, queda habilitado esta línea, esta línea, esta línea, ¿ya? Entonces, ahí se combina la actuación y empieza a trabajar, por ejemplo, el solenoide del convertidor del embrague y trabajaría, por ejemplo, el solenoide de marcha de segunda y tercera o el de primera y segunda en la posición de palanca drive, por ejemplo. ¿No es cierto? Es un poco para tener la idea, ¿no? En el caso de que la válvula manual, por ejemplo, usted tengamos una transmisión que tenga parking, retro, neutro, drive, primera, segunda y tercera, y usted coja y ponga la posición de la palanca en la posición de primera, por poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, la válvula manual, ¿ya? La válvula manual, este, permitirá el paso del aceite, ¿no es cierto? Para que, por ejemplo, trabaje justamente solamente la válvula o el solenoide de actuación para el cambio de primera y segunda, ¿ya? Porque en primera, cuando usted selecciona la palanca en primera, solo existe marcha de primera, ¿no es cierto? Cuando usted selecciona, por ejemplo, segunda, usted hace primera y hace segunda, ¿ya? Cuando usted selecciona tercera, usted hace primera, segunda y tercera, ¿ya? Y así en ese orden. Cuando usted selecciona retro, pues obliga que el moto o el coche de retro.
¿ya? Cuando pone drive, usted obliga a que vaya primera, segunda, tercera y los cambios que tenga, cuarta, quinta, sexta, retro, lo que sea, ¿ya? Cuando usted selecciona estas palancas, por ejemplo, primera, segunda, tercera, si usted seleccionó segunda, el coche solo va a ser primera y segunda, ¿ya? No va a ser tercera, no va a ser tercera. Entonces, bueno, así sería y así estaría ligado o así estaría más o menos la válvula de tipo manual, ¿no? Estaría ya en función de trabajar en cooperación, digamos, con los otros elementos, ¿está bien? Eso sería. Eh, Vamos a ver qué más tenemos por acá. A ver si lo relajamos un poquito. Ya, ya. Entonces, bueno, aquí está la teoría, lo que yo les voy diciendo, ¿no es cierto? Eh, Aquí dice, ¿no? La electroválvulas de cambio de la caja son de corredera, se accionan por solenoides eléctricos controlados por módulo, encargan de seleccionar los frenos y embragues y trabajan en principio de abiertas o cerradas. Ya, eso sí hay que diferenciar, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que podríamos, bueno, en todo caso, luego haríamos un resumen de todo para poder tener un poco más claro el panorama, ¿no? Entonces, ustedes acuérdense, electroválvulas de cambio de velocidad, ¿ya? Básicamente se comportan como abiertas o cerradas. Ya vamos a ver esto es importante. Ya, ya, normalmente sin corriente se encuentran cerradas, ya, normalmente, dice aquí, ¿no? Se encuentran cerradas. Y cuando el módulo alimenta, se abren para permitir el paso de aceite hacia los frenos o embragues. Entonces, ustedes tienen que tener presente que las válvulas de cambio de velocidad son, digamos, para entendernos, son de tipo on-off. Ya. Acá en el circuito hidráulico, ¿quién me ayuda a identificar un, un solenoide de marcha? ¿Ya? O un solenoide de lo que dice acá, ¿no? Una electroválvula de cambio de velocidad. ¿Dónde estaría dentro de todo este circuito hidráulico? ¿Quién me ayuda? Ah, no se peleen. Preguntemos. Josué, Josué, ¿en dónde estaría un solenoide o una válvula de cambio? Por ejemplo, de segunda y tercera. ¿No sería ahí que la válvula que está arriba al lado de 4L60E, la A converte ver, Cloud PWM? espere. No, no está, no es esa. No es Inge, esa. Diga, ¿no sería la sheet valve la que está más arriba del resorte? más arriba del resorte. Ya, este es el resorte. No, no, del otro. ¿Cuál? Esta, No, a ver, ¿cuál? Esta de aquí, esta de aquí, a ver. la que señalé. Ah, ya, esta de aquí. Sí, Ok, entonces, esa sería, ¿qué cosa, pero? Esta sería, verán, no se confundan, ¿no? La válvula hidráulica de segunda y tercera, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Otra cosa es el solenoide hidráulico o la electroválvula de segunda y tercera. Ya, en este caso, y me gusta esta imagen porque me permite a mí identificar ese criterio, ¿no es cierto? Aquí está, miren, vamos de nuevo acá. Dice aquí, fíjense, la electroválvula de cambio, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo les estaba diciendo, ¿no?
la electroválvula de cambio, ¿ya? Es una cosa, ¿no es cierto? Aquí está hablando de la electroválvula. Y básicamente esta electroválvula es abierta o cerrada, dice. ¿Sí ven? Es decir, esta electroválvula que estamos viendo acá en la foto, que está muy bien, ese es el selector, ese es el solenoide de marcha. Estamos haciendo referencia a este solenoide de marcha, ¿sí o no? Y hacemos referencia a ese indicando de que normalmente, ¿no? Estos solenoides son de tipo abiertas o cerradas y yo lo llamo, para que ustedes lo identifiquen más fácil, de on, off, ¿ya? Es decir, accionadas o desaccionadas, ¿sí o no? Hasta ahí se entiende. Siendo así, entonces, siendo así, em, básicamente ese tipo de válvulas, voy a cerrar esto. Básicamente este tipo de válvulas que son de on-off, que lo tengo graficado acá, justo se quedó chévere ahí graficado. Este tipo de válvulas, ¿no? El control electrónico de esto, normalmente de estos solenoides tendrán dos pincitos, ¿ya? Será de tipo on-off, acuérdense, aquí está, ¿no? Es decir, abiertas o cerradas. Entonces, este asunto, Inge se lo escucha muy bajo. allá, ahí. Entonces, acá, ¿no es cierto? La computadora de motor normalmente controla los solenoides, la de motor o de caja, digamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que haría la computadora es llevar estos cablecitos acá, ¿no es cierto? Y para este solenoide, como es de tipo on, off, lo que haría la computadora, en el un cable, digamos, es colocar una tierrita, ¿no es cierto? Y en el otro pincito colocar, ¿qué cosa? 12 voltios, ¿ya? 12 voltios, ¿para qué? Para energizar ese solenoide, ¿no es cierto? Porque es de on-off, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a esta válvula de cambio, ¿no? Van a existir electroválvulas con las cuales se necesite tener una variación en el desplazamiento. Y ya habíamos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, para acoplar un freno o un embrague, podría ser de tipo on-off o podría ser de un tipo progresivo. Es decir, que la presión hidráulica que se necesite, por ejemplo, para accionar un freno o un embrague, sea progresivo. Si esto es tiempo y esto es presión, ¿ya? Entonces esta presión que sea progresiva, ¿no es cierto? No como en este caso. En este caso, ¿qué está haciendo? Básicamente está en una condición y ¡tum! Cambia a otra condición. ¿Sí o no? Entonces, por eso se considera on-off. Cada que cambie a una condición, pasa a otro estado. En cambio, va a haber o va a existir electroválvulas en que necesiten que la presión sea variable, ¿ya? Para generar acoplamiento de embragues o acoplamiento de frenos. En ese caso, nos enfrentamos a un control electrónico de tipo PWM que actúan sobre los solenoides. Eh, Creo que por acá está un poquito el tema de lo que estoy tratando de explicar. Básicamente creo que los llaman moduladoras aquí en el libro. Voy a tratar de ver cómo está aquí. Ya, las electroválvulas moduladoras se encargan de regular la presión hidráulica en los circuitos, ya sea de frenos o embragues. Aquí está, ¿no? Puede ser un freno o embrague que necesite una regulación en la presión hidráulica, ¿sí o no? Entonces, yo necesito que esta electroválvula module la presión, ¿ya? Aquí está una teoría, ¿no? Básicamente la electroválvula transforma la corriente eléctrica, bla, 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 y modula la presión, ya es decir, en función de la corriente que le metan a la válvula, modulará la presión
hidráulica del sistema, ¿ya? Para eso, amigos, se utiliza un control electrónico PWM, ¿ya? Eh, ¿Qué abro? Pues para poder un poco explicar esto. Vamos a poner por aquí y por acá. Ok, vamos por aquí. Creo que está por aquí. Ya. Aquí. Bueno, tenemos 10 minutos y vamos a tener que volver a ingresar, ¿no? Ta, 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 ta. Sí, creo que es ese. Ya, esta no es. Esta de aquí no serviría. Ya. Entonces, verán, amigos. Pues, déjenme abrirle con Paint realmente para ver si es que podemos ahí graficar algo más. Vamos a abrir con Paint. Ya. Entonces, ya. Entonces, amigos, ya. Verán. Entonces, básicamente, ¿cómo controlamos Aquí está la teoría, ¿no? Aquí está la teoría. Acuérdense de esto. Básicamente aquí dice, ¿no es cierto?, que mientras más corriente consuma el solenoide, a mayor tasa de, eh, a mayor tasa de consumo de corriente, existirá una distinta regulación de presión. ¿Sí ven? Entonces, a una corriente determinada tengo un valor X de presión. Si subo la corriente de la válvula, subo la presión hidráulica de ese sistema. Si subo la corriente, subo la presión. Ok, ¿cómo logro eso? Básicamente con un control PWM, ¿ya? El control PWM lo que hace es, amigos, tener una modulación de ancho de pulso, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Perdón, perdón. Aquí. ¿Cómo se hace esto? Este es el solenoide, ¿no es cierto? Este es el solenoide. Aquí estaría el conector eléctrico, ¿ya? Ahí. Entonces, aquí tendríamos el un pin y aquí tendríamos el otro pin. ¿Sí o no? Eh, para alimentar esto acá, la unidad o la computadora de motor, en este caso, en el pin número 1, normalmente, depende ahí sí del fabricante, qué es lo que haga, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que en el pin número 1 el fabricante coloque 12 voltios, ¿ya? En el pin número 2 venga acá y coloque aquí la computadora, ¿no es cierto? Esta sería la computadora de motor, ¿ya? O la PCM, ¿ya? Power Train Control Module, ¿está bien? Entonces, ¿qué sucede? Que la computadora va a controlar la válvula, ¿no es cierto? Es como si yo cogiera y quisiera prender un foquito, ¿ya? Es como si yo quisiera prender un foquito. ¿Qué sucede? Que al foquito yo tengo que colocarle aquí, ¿no es cierto?, al foquito para que se prenda de una vez el foquito, para que se prenda de una vez. Yo coloco aquí una tierra y coloco acá 12 voltios, ¿no es cierto? Ya, coloco acá 12 voltios. Eh, entonces, si yo quiero regular la corriente de este foquito, o si yo quiero regular la intensidad de iluminación de este foquito, yo no debo colocar así 12 voltios directo, sino yo debo de colocar un control electrónico, ¿ya? ¿Qué sucedería si yo en vez de colocarle 12 voltios, esto le cojo y le conecto a una computadora y la computadora le empieza a pulsar de 12 voltios? Le pone 12 voltios un ratito y le suelta.
Le pone 12 voltios un ratito y le suelta. Le pone 12 voltios un ratito y le suelta. Entonces, en este sentido, el foquito se iluminará, ¿no es cierto? Se iluminará con una intensidad. Mientras más rápido o más lento sean estos pulsos que la computadora de control pone para el foquito se va a iluminar más o se va a iluminar menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si es que le deja más tiempo conectado, va a circular mayor cantidad de corriente por el foquito y el foquito se va a iluminar más. Entonces, en ese sentido, eh, asimismo funcionaría acá el solenoide, ¿ya? Y justamente yo puedo tener aquí, digamos, básicamente dos posibilidades, ¿ya? Dos posibilidades eh, que yo quisiera plantear aquí, ¿no? Ya, la una posibilidad voy a ponerle por aquí. Vamos a poner aquí A y por aquí vamos a ponerle B, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son esas posibilidades? Que A yo tenga siempre 12 voltios y que B sea pulsos de masa, ¿sí o no? Y la otra posibilidad es que A sea masa y B sea pulsos de 12 voltios. ¿Sí ven? Entonces, en función de cómo yo tenga la estructura electrónica de este solenoide, yo voy a tener acá el tema, ¿no? Voy a tomar un ejemplo, ¿ya? Voy a tomar un ejemplo acá. Vamos a coger este que está del 30%. Creo que tenemos 3 minutos todavía. Creo que nos vamos a tener que conectar un ratito más para terminar la clase, ¿ya? Yo te voy a coger este ejemplo de aquí y voy a decir yo, ¿no es cierto? De que esta parte es la parte que está prendido el solenoide, o sea que está en on. Y esta parte sería la que está apagado el solenoide, ¿ya? Off, ¿ya? Off. Entonces tengo yo esta condición y planteo una pregunta acá entonces. Yo tengo dos posibilidades, ¿no es cierto? Tener 12 voltios o tener pulsos de masa, o tener masa y tener pulsos de 12 voltios. Si yo tomo este ejemplo de aquí y yo miro esta condición, ¿no es cierto? Quiere decir que en ON existe control electrónico, es decir, existe circulación de corriente. ¿Cómo podría estar configurado este solenoide acá? ¿Como la opción uno o como la opción 2? ¿Qué opinan ustedes? Como la opción 2 sería. Para que no esté todo el tiempo con los 12 volts, sino que cuando sea necesario nomás los active. A ver, aquí vamos a poner, ¿no es cierto? Ya para no confundirnos también. Opción uno. A ver. Espérese un ratito que está medio quisquilloso aquí. ¿Dónde está? Espérese un ratito porque se colgó. Bueno, en todo caso, dejo planteado la pregunta, verá. Ya, creo que ya volvió. Dejo planteado la pregunta, ¿no es cierto? Eh, esta sería la opción uno. Y la opción 2 sería la que está acá. ¿Cómo está configurado si yo veo así? Si yo veo la señal PWM de este tipo. ¿Tengo la opción uno o la opción 2? ¿Ya? Eso queda como pregunta. Ahorita nos desconectamos y a lo que nos volvemos a conectar, haríamos una ronda de preguntas para ver si están pilas sobre todo y si es que están en onda para poder continuar, ¿ya? Entonces ahorita nos desconectamos y enseguida les mando el link para que se ingresen y continuamos, ¿ya?
Ok. Ya está. Quedemos así.